Hola, bienvenidos de nuevo a este canal Porque Católico. Mi nombre es Gustavo Luengo y una vez más quería compartir las razones de mi fe, explicar dentro de mis posibilidades las inquietudes que a veces algunas personas me plantean, que son también dudas o inquietudes, desconocimientos que yo he ido descubriendo en este camino de mi fe. Eh, lo más bello de esto, de la fe, es que nosotros podemos estar aprendiendo todo el tiempo y nunca nos vamos a fastidiar. Y si por alguna razón, como me han manifestado algunos amigos y que no tienen ganas o les da pereza, pues pídanselo al Señor, porque no nos va a negar nada que nos acerque a Él. En esta oportunidad, hablando de cosas que nos acercan mucho al Señor, voy a hablar un poquito de la escritura, ¿no? De los sentidos de la escritura. ¿Por qué decidí hablar de esto? Bueno, porque siempre que se hace una interpretación bíblica, bien sea utilizando las Sagradas Escrituras para explicar algún tema de la fe, muchas personas me preguntan, Gustavo, ¿y cómo interpreto la Biblia? ¿Cómo yo entiendo eso? ¿Cómo yo entro cómo me dedico pues a poder absorber lo que el Señor me quiere transmitir a través de esta divina revelación que es la palabra de Dios? Y son dudas que yo también he tenido y que he tenido que buscar, investigar para poder entender y aprender. La Sagrada Escritura, por nosotros, gracias a Dios que estamos en la Iglesia Católica, y yo siempre digo que en la Iglesia Católica tenemos una gran ventaja, que todo está escrito, todo está en blanco y negro y todo está explicado de la mejor manera, bien preciso. Y nos podemos encontrar en el Catecismo de la Iglesia Católica, en los documentos magisteriales, en las encíclicas, estas explicaciones que estamos buscando. Con respecto a la Sagrada Escritura, en la tradición de nuestra iglesia nos enseña que las escrituras se pueden interpretar de varias maneras, pero que es muy valioso que nosotros entendamos lo que son los sentidos de las escrituras. El Catecismo de la Iglesia Católica, en los numerales del 115 al 118, nos explican estos sentidos de las escrituras. Y básicamente son dos sentidos, el sentido literal y el sentido espiritual. Y a su vez, el sentido espiritual se divide en tres, que serían el sentido alegórico, el moral y el anagógico. Ustedes pueden ampliar mucho más esto en Catecismo de la Iglesia Católica, pero yo voy a tratar de explicarlo. Primero vamos con el sentido literal, ¿verdad? El sentido literal, como lo dice su nombre, es el sentido que nos permite comprender el significado del texto. Para entender adecuadamente este sentido literal, es fundamental reconocer cuál es el tipo de literatura que se utiliza en el pasaje que estamos leyendo. Por ejemplo, puede ser una poesía, una narración, puede ser historia, puede ser una parábola, también profecía, etc. Hay muchos términos literarios o el tipo de literatura. Hay varios dentro de la Biblia, ya que es un libro que contiene 73 libros dentro de sí, y cada libro fue escrito, no todos fueron escritos por distintos autores, pero tiene muchos autores distintos y en tiempos distintos, en lugares distintos, con realidades históricas distintas, y que además de eso usaron géneros literarios distintos. Cada uno de esos libros fue escrito en un género literario específico. Y en diferentes secciones del texto se pueden encontrar estilos distintos. Entonces hay que ser cuidadoso con este sentido, porque los diferentes recursos literarios que usan las escrituras, entre ellos nosotros nos podemos confundir. Podemos confundir el mensaje que nos quiere transmitir. Un buen ejemplo lo podíamos encontrar en Mateo 5, 29, cuando Jesucristo mismo nos dice: sí, pues tu ojo derecho te es ocasión de pecado, sácatelo y arrójalo de ti. Más te conviene que se pierda uno de tus miembros, que no todo tu cuerpo sea arrojado a la gehenna. Sería ilógico que nosotros tomáramos esto literalmente, que Jesús nos esté pidiendo que nos arranquemos el ojo si el ojo nos hace pecar, o que más adelante dice nos cortemos la mano o el pie. Si esto fuera literal, pues yo fuera el primero que estuviera ciego y mocho de todo. No es así. Entonces el sentido literal no es tomar las cosas necesariamente literales, pero sí nos puede ayudar a enriquecer el entendimiento de las escrituras. ¿Qué podemos hacer? Bueno,
nosotros nos podemos poner en el contexto histórico del relato que se está escribiendo ahí, del mensaje que se está escribiendo, a quién se le estaba escribiendo, quiénes eran los que estaban recibiendo ese mensaje en ese momento. Yo uso muchos ejemplos para esto y lo puedo usar tan sencillo como en este tiempo contemporáneo. Yo, como soy de Maracaibo, soy maracucho, tengo un dialecto y unas palabras que no se usan en toda Venezuela. Entonces, si las personas toman literalmente lo que yo estoy diciendo, puede ser que se confundan, en que no entiendan bien lo que yo quiero decir en cierto contexto. Imagínense esto si ahora lo trasladamos y ponemos una distancia que no solamente está dada por el dialecto, por la situación geográfica, por la cultura de la persona que está hablando, sino que además de eso nos distancia tiempo, nos distancia el lenguaje. La Biblia no fue escrita en español. Entonces, eso hay que, se enriquece si nosotros vamos a la parte cultural histórica del texto, para que nosotros podamos entenderlo mejor. Tenemos que muchas veces ponernos en la posición de ese espacio y tiempo en el cual fue escrito y para las personas que fue escrito, qué era lo que pensaban, cómo vivían, cuáles eran sus costumbres. Esto nos ayuda mucho a entender. El sentido literal nos arroja mucha luz sobre el texto para que nosotros a partir de ahí podamos interpretar mejor el siguiente sentido, que es el sentido espiritual. Como les dije, el sentido espiritual, la iglesia nos enseña que se divide en tres. El primero que vamos a hablar es el sentido alegórico. Alegórico es hablar figuradamente. Nos ayuda a ver en acontecimientos pasados un significado en Cristo. Por ejemplo, el paso del Mar Rojo es un signo de la victoria de Cristo y por eso del bautismo. Y esto nos lo dice San Pablo en 1 Corintios 9 del 1 al 6. El mismo Jesucristo, los apóstoles y eventualmente los padres de la iglesia usaban esta herramienta para predicar el evangelio. Esto lo podemos ver en Lucas 24:7, en el pasaje del camino de Maús, que dice así: y empezando por Moisés y continuando por los profetas, les explicó lo que había sobre él en todas las escrituras. Yo ya les he contado que yo hice mi retiro de Maús y por supuesto el retiro de Maús cambió mi vida. Entonces yo iba a las reuniones ávido de aprender, de buscar, de seguir a Cristo, ¿no? Y yo un día estaba escuchando esta lectura de Maús y cuando escuché este versículo dije, bueno, en mi ignorancia, ¿no? Yo decía, que yo sepa, en el Antiguo Testamento no hablan de la persona de Jesús. Entonces, ¿cómo que Jesús les explica a los apóstoles, a los discípulos de Maús, todo lo que hablaban de él, el Antiguo Testamento? Y eso me encendió, como que dije, tengo que aprender cómo es que sucede esto. Y lo que probablemente Jesús hizo fue hacer esto, la alegoría. También se conoce como prefiguración, tipología también. Un ejemplo de este tipo de alegorías lo podemos encontrar en Primera de Pedro, capítulo 3, de versículos 20 al 21, que dice así: en otro tiempo incrédulos, cuando les esperaba la paciencia de Dios en los días en que Noé construía el arca, en la que unos pocos, es decir, 8 personas, fueron salvados a través del agua. A estas corresponde ahora el bautismo que os salva y que no consiste en quitar la suciedad del cuerpo, sino en pedir a Dios una buena conciencia por medio de la resurrección de Jesucristo. Si pueden dar cuenta, aquí San Pedro está haciendo una alegoría. Está diciendo que el diluvio y el arca era una alegoría de lo que para ahora nosotros es la realidad del bautismo. Como esto podemos encontrar muchísimo en el Antiguo Testamento y no sé los demás, pero a mí esto me apasiona porque al encontrar esas alegorías se revelan mucho más del mensaje cristiano. Nos da a entender, nos hace entender muchas cosas. Un ejemplo también de esto lo podemos encontrar en Génesis 22, del versículo 1 en adelante, que es un pasaje muy conocido, que es el sacrificio de Isaac. En esta narración del sacrificio de Isaac podemos encontrar muchas alegorías de Jesucristo. Por ejemplo, ya nosotros sabemos que Isaac fue anunciado, ¿verdad? El Señor le anunció a Sara
que iba a tener un hijo, igual que Jesucristo fue anunciado. También nos dice que cuando el Señor le pide a Abraham que sacrifique a Isaac, le dice, quiero que tomes a tu hijo, al que amas, ¿verdad? Y nos hace una prefigura de Abraham prefigurando a Dios Padre, Isaac prefigurando a Dios Hijo, a Jesucristo, que sabemos ya que el Padre dice, este es mi Hijo amado. También podemos ver que Isaac cargó la madera subiendo el monte para ir al lugar del sacrificio, y vemos también el paralelismo que hay con Jesucristo, que sube con un madero hasta el Calvario para el sacrificio. Muchas cosas de aquí podemos nosotros identificarlas con Jesucristo. Esto es lo que se llama las prefiguras y nos va a ayudar mucho a entender las escrituras con este sentido espiritual, que es el primero. Les repito, el primero es el sentido alegórico. El segundo sentido espiritual que encontramos en las escrituras es el sentido moral. Y el sentido moral nos guía hacia una acción justa y es esencial para nuestro crecimiento espiritual. Cuando nosotros leemos las escrituras debemos reflexionar sobre cómo este pasaje se puede aplicar en nuestra vida personal, cómo nos ayuda a ser una mejor persona. En pocas palabras nos dice qué es lo malo y qué es lo bueno a los ojos de Dios. Hay un buen ejemplo muy corto que a mí me gusta, el que podemos encontrar en Jueces 3 del 7 al 8, que dice así: los israelitas se portaron muy mal con el Señor, se olvidaron del Señor su Dios y sirvieron a los Baales y a los Aserás. Por eso estalló la ira de Yahvé contra Israel y los dejó en manos de Cusán Risataim, rey de Aram, al que estuvieron sometidos durante 8 años. Entonces, en estos dos versículos nos cuenta que los israelitas se portaron muy mal con el Señor, con Yahvé, y se olvidaron de él. ¿Cómo? Sirviendo a otros dioses, a falsos dioses. Y además de eso nos dice las consecuencias. Nos dice que Yahvé los dejó en manos de reyes extranjeros y estuvieron al servicio de ellos por 8 años. Entonces, ¿cómo nos ayuda esto en el aspecto moral? Bueno, nos dice que si nosotros hacemos algo malo, ¿qué es lo malo? Nos dice, en este caso, la idolatría y cuáles son las consecuencias de esta mala acción, de este pecado. Así encontramos el mensaje moral en las escrituras y siempre lo tenemos que buscar. El otro sentido que también se encuentra en las escrituras es un sentido que se llama anagógico. Y el sentido anagógico nos permite ver las realidades y eventos en un significado eterno que nos lleva, en griego quiere decir ananoge, eso nos lleva hacia nuestra patria espiritual, o sea, el cielo. De esta manera, la iglesia en la tierra es un símbolo de la Jerusalén celestial. Y esto lo podemos encontrar, este sentido lo podemos ver claramente en Éxodo 3 del 16 al 17, que nos dice así: ve y reúne a los ancianos de Israel y diles, Yahvé, el Dios de nuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, se me apareció y me dijo, yo los he visitado y he visto que los han hecho en Egipto. Y he decidido sacarlos de la tribulación de Egipto al país de los cananeos, los hiitas, los amorreos, pericitas, yivitas y jebuseos, a una tierra que emana leche y miel. Aquí podemos ver que la tierra que emana leche y miel es una referencia al cielo, que es la tierra prometida para nosotros, la iglesia de Cristo. Este sentido anagógico nos habla entonces de lo que nos espera, de la vida eterna, las promesas del Señor. Y también nos habla en muchas ocasiones de que hay que pasar por una prueba antes de llegar ahí. Esto nos ayuda a entender el texto completamente. Todos estos sentidos deben estar en armonía. Si nosotros cuando estamos leyendo un pasaje y vamos identificando estos sentidos y nos damos cuenta que uno se contradice con el otro, el problema lo tenemos nosotros con nuestra interpretación. Debemos profundizar más. También nos hace que la lectura sea mucho más interesante, porque si nosotros siempre estamos buscando los mensajes que nos están dando, no solamente leer por leer, sino qué es lo que el Señor
Dios Padre ha querido revelarnos a nosotros para nuestro bien, como una manifestación de su amor hacia nosotros, aquí vamos a poder absorber mucho más y sentirnos que Dios nos habla. Miren, yo siempre le digo a mis hermanos y a mis hermanas que estamos a veces somos perezosos o somos negligentes para nosotros leer las escrituras. Y no tenemos que atemorizarnos. Siempre hay un proceso de aprendizaje. Es imposible o muy difícil que nosotros vamos la primera vez y ya absorbamos todo. De hecho, es bien raro que alguien absorba todo lo que nos quiere decir la Biblia, todo lo que la Biblia nos quiere transmitir. San Efrén, que es un padre de la iglesia, hacía la comparación de cuando uno va a las escrituras con una fuente de agua. Y él decía que cuando uno se acercaba a la fuente con mucha sed y bebía hasta calmar su sed, no necesariamente iba a vaciar la fuente. Tampoco podría uno amargarse porque no se tomó todo el agua de la fuente y porque no le cupo más, porque no le entró más, sino que agradecer de que pudo absorber lo que necesitaba en ese momento. Y él lo comparaba así con la lectura y la reflexión, la meditación en las Sagradas Escrituras. Vamos a recibir lo que estemos preparados para recibir. Pero mientras más nos preparemos, más vamos a poder recibir. Eso lo hace maravilloso porque las Escrituras están vivas y podemos ir a un texto muchísimas veces y cada vez que lo leamos podemos recibir más y descubrir más cosas. Sobre todo si estamos bien claros con los sentidos. Lo último que quería decir es que esto búsqueda de los sentidos, mientras la vamos practicando, se lo digo por experiencia propia, se va haciendo más fácil identificarlo. Tal vez al principio, como me sucedió a mí, me costaba. Tenía que leer mucho, meditar mucho más y pensar en qué se me parece a Cristo. También estaba influenciado porque no estaba tan familiarizado con el Nuevo Testamento, con el Evangelio, con todo eso. Mientras más vamos conociendo de las dos partes, más vamos a poder hacer esos enlaces de alegoría, anagogía y de la moral. Y mientras más investigo, por ejemplo, con el sentido literal, voy conociendo más la cultura y voy entendiendo a la final más a nuestro Señor Jesucristo, que es la idea. A la final leer las Escrituras, como decía San Jerónimo, que el desconocimiento de las Escrituras es el desconocimiento de Cristo. Mientras más nosotros conocemos de las Escrituras, conocemos a una persona y esa persona es Cristo, de la cual es imposible que no nos enamoremos mientras más lo conocemos. Los invito a que no les dé miedo y se profundicen, se sumerjan en la maravillosa bendición y la gracia que nos trae leer la Sagrada Escritura. Espero que les haya gustado, que sobre todo les sirva y que los anime a encontrarse con Cristo en la Biblia. Hasta luego, acuérdense de darle like, compartirlo para que le llegue a muchas más personas y bueno, estoy abierto a todo tipo de sugerencias que ustedes me quieran hacer. Dios los bendiga y hasta luego.